El nacimiento de la tragedia. Este es uno de los primeros libros de Friedrich Nietzsche, que escribe en 1871, y de los pocos que no está escrito en aforismos. Nietzsche va a manejar dos conceptos: lo apolineo, que viene de Apolos, el dios de la profecía, y lo dionisíaco, que viene del dios Dionisio. Él retoma lo que eran las antiguas festividades al dios Dionisio, donde eran borracheras y orgías sexuales, donde Nietzsche explica que el ser humano estaba en su naturaleza y que en esa naturaleza tenía el impulso de ser un dios, en ese deseo prometeico que utiliza de Esquilo. ¿Cuándo termina esto? Cuando aparece Sócrates. Nietzsche explica que Sócrates moraliza y racionaliza la tragedia, porque para Sócrates lo bello y lo estético es bueno, es la virtud y es el conocimiento. Aparece la figura del erudito, del hombre teórico, y eso va a generar que la tragedia muera. Cuando el mito, que venía desde Homero, cuando ese mito se hace historia, entonces muere el mito. Y también cuando se racionaliza el mito, también, o las religiones, porque él va a tomar el ejemplo de las religiones paganas, bueno, la religión de los griegos antes de Sócrates, y algo parecido pasa con el cristianismo, cuando la fe es pura, pero después cuando se teologiza, cuando se racionaliza la fe, muere. Se muere el mito, y eso es una desgracia, porque el mito es lo dionisíaco. Para Nietzsche, el mito es lo dionisíaco, y la historia y lo racional y lo moral es lo apolineo. Nietzsche va a explicar que estas dos fuerzas afectan a la religión, afectan la política, afectan el arte y la música. Va a explicar que los tres grandes dramaturgos o de la tragedia, que son Esquilo con su Prometeo, Sófocles con su rey Edipo, o Edipo rey, perdón, y Eurípides con sus grandes obras de Hércules, de Electra, etc. Para Nietzsche, el que va a llevar el socratismo hacia la tragedia es Eurípides, y esto va a generar que de ahí todo el arte y todo lo bello tenga que ser bueno, tenga que ser moral. Entonces Nietzsche va contra eso. Nietzsche explica que los pueblos, que la decadencia, que la decadencia en la filosofía, la decadencia en las artes, la decadencia en la sociedad, viene porque es una sociedad apolinea, donde está totalmente introducido lo moral, lo racional y lo religioso y lo histórico. Entonces Nietzsche explica que cuando a las religiones se le quiere historizar, y es decir, ver los evangelios ya no como mitos, sino como hechos históricos, dice que eso mata a la religión. O por ejemplo, ya no ver las doctrinas de Jesús, sino hacer teología, y hacer una teología sistemática, que fue lo que devino en la escolástica, mata a la religión. Entonces para Nietzsche se tiene que volver a lo dionisíaco, y que el ser humano sea libre de ese yugo de la razón. Por eso es que se le dice que Nietzsche es el primer postmoderno, porque el postmodernismo va a propugnar lo irracional sobre lo racional. Entonces, ¿cómo va a volver lo dionisíaco? A través de la música y del arte. Y Nietzsche explica que la música es el reflejo de lo natural y es el reflejo de lo dionisíaco. Cuando la música espontánea, ese romanticismo espontáneo, impacta vidas sin que esté racionalizada y moralizada, de un espíritu libre, ahí vuelve la tragedia. Nietzsche entendía que en su tiempo en Alemania estaba volviendo a una semejanza hacia los griegos antes de Sócrates, a toda la cultura griega presocrática, y explica que Alemania está en una referencia, como en la figura de un músico. ¿Quién? Wagner. Para Nietzsche, Wagner era el Führer, porque utiliza esa palabra, era el Führer que estaba llevando lo dionisíaco al arte, ¿no? Pues como el anillo de los Nibelungos, vemos que la Gote de Amrum termina con el ocaso de los dioses, ¿no? Con la mente de la muerte de Wolfgang. Entonces, obviamente Nietzsche se va a separar de Wagner,
y después porque Wagner, al cristianizarse y al politizarse, se va a pelear con Nietzsche y Nietzsche se va a distanciar. En el nacimiento de la tragedia, ese nacimiento es cuando el ser humano deja lo moral, lo racional y lo histórico, que es lo apolineo, para volver al arte, a volver a la naturaleza y volver a lo que es el espíritu de la música espontáneo del ser humano. Más o menos eso es lo que explica Nietzsche.